¿Puede un solo hombre tumbar un régimen autoritario? ¿Qué tanto poder tenía Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Es él el personaje más siniestro de la política peruana? ¿Y es cierto que gran parte de su maldad residía en su calvicie? A continuación contaremos el caso de corrupción más grande en la historia del Perú, basándonos siempre en el libro Caiga quien caiga, escrito por el ex procurador anticorrupción José Ugaz, quien narra lo sucedido desde su propia experiencia, pues le tocó ser parte protagónica de todo este acontecimiento. Esto es Mini Periodistas. El 4 de noviembre del año 2000, el abogado José Ugaz recibe el encargo de investigar a Vladimiro Montesinos Torres, que se desempeñaba como asesor del presidente y de quien se conocía muy poco, pero se le había visto en un video entregar $15.000 a Alberto Curi, un congresista de la oposición. Para ese entonces, Ugaz no tendría ni idea, como él mismo manifestaría en su libro, que este asesor tenía influencias en el ámbito judicial, electoral, militar, financiero, medios de comunicación, Congreso, ejecutivo, policial. Tenía presencia en todos los ámbitos. Y por si fuera poco, tendría contactos en la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, y con Pablo Escobar, el mafioso colombiano más peligroso de Latinoamérica, según testimonio de su hermano Roberto Escobar Gaviria, quien manifiesta haberlo visto en la hacienda Nápoles. Esto último se profundiza más en el libro El espía imperfecto, escrito por las periodistas extranjeras Sally Bowen y Jane Holligan, quienes llevan a cabo una exhaustiva investigación sobre la vida de Vladimiro Montesinos, que abarca desde su infancia hasta la fecha en la que logra ser capturado. Pero volvamos al contexto en el que se desarrollan los hechos. Ugaz, quien ya había aceptado semejante tarea, encontraría su primer obstáculo en la persona que lo designaría como procurador, el mismo presidente Alberto Fujimori. Y es que a menudo saboteaba el trabajo que Ugaz realizaba, como la vez en que se entrometió en un allanamiento a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, reemplazando al fiscal que estaba a cargo de la diligencia por un militar de su confianza, con la orden de reportar e incautar todo lo encontrado. Es así como 63 cajas, 5 maletines y 75 cajas fueron a parar a manos de Alberto Fujimori. Se cree que en todo esto habrían más personajes involucrados, como incluso lo pudimos leer en el libro Plata como cancha, escrito por el periodista Christopher Acosta. Pero estos, al haber estado en manos de Fujimori, él las habría desaparecido, así que nunca podremos saberlo. Sin embargo, a los pocos días del allanamiento, aparece nuevamente Fujimori junto a su entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante, con todos los objetos que se habían incautado aquel día. El objetivo de captura y detención del señor Montesinos Torres, ordenado por el juez Jorge Vargas, la Policía Nacional y el Ejecutivo. Entre ellos pudimos observar relojes finos, joyas, innumerables camisas Dior, objetos realmente costosos, indicando que los entregarían a las autoridades correspondientes, aunque, según Ugaz, ellos ni siquiera deberían haberlos poseído, pues al tratarse de pruebas judiciales, el Ejecutivo nada tenía que hacer ahí. Sin embargo, era así como Fujimori operaba. Él no mostraba ningún respeto por la separación de poderes y evidentemente hacía lo que él quería. En el libro, José Ugaz rememora una conversación que tuvo con Alberto Fujimori, en donde éste le afirmaba que Vladimiro Montesinos se encontraba en Chosica o Chaclacayo. Y ante esto, Ugaz le pregunta: señor presidente, ¿cómo usted puede estar tan seguro de que se encuentra por ahí? Y Fujimori le responde: no, lo que pasa es que me lo ha dicho una bruja. Y luego continúa diciéndole: no se preocupe, señor Ugaz, yo constantemente recurro a esta bruja, incluso sobre temas de relevancia nacional. Y ante esto, Ugaz quedó completamente atónito, pensando de que muchas de las decisiones más importantes del Estado habían estado en manos de esta incógnita bruja a la que aparentemente Fujimori tenía mucha confianza.
Es necesario hacer un breve paréntesis para indicar de que esto en realidad es bastante recurrente en jefes de Estado y es algo tal vez propio de nuestra idiosincrasia, el de creer en brujas, videntes, chamanes, este tipo de supersticiones. Ya lo iremos viendo en reseñas que haremos de otros libros. Para ese momento, en la búsqueda de Montesinos, Ugas ya tenía muchas dudas sobre Fujimori y en alguna ocasión incluso había comentado para la prensa de que capturaría a Montesinos, caiga quien caiga. Y esto era en clara alusión de que su investigación podría llevarlo incluso hasta la cúspide del poder, o sea, hasta el mismo Fujimori. Y Ugas manifiesta que no arremetía directamente contra él, pues al tratarse del presidente, él podría disolver en cualquier momento la Procuraduría y destituirlo tanto a él como al equipo que había conformado para la misión. Por ello, esperó, sabiendo que en algún momento tendría que dar con Fujimori, pues era imposible el argumento de que no sabía todo lo que hacía su ex asesor, siendo él la cabeza. Nos detenemos en este momento para hablar sobre un personaje crucial en esta historia. Se trata de Matilde Pinchi Pinchi. Fue ella quien, en términos prácticos, se tumbó el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. ¿Recuerdan que inicié con la pregunta de si un solo hombre puede acabar con un régimen totalitario? Pues en este caso no se trató de un solo hombre, y ni siquiera fue un hombre. Fue esta mujer que acabó con el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. No man can kill me. I am no man. Y eso está explicado en el libro Contrahistoria del Perú, que es como el what if de la política peruana, y es específicamente en el capítulo escrito por Eduardo Darjant, donde habla sobre el tema. Básicamente la tesis consiste en que la dictadura de Fujimori se hubiera prolongado a 20 años más, muy probablemente, y se hubiera sucedido la presidencia como si se tratara de una dinastía, o sea, estaría Alberto Fujimori, luego le sucedería su hermano, y posteriormente su hija también, la misma Keiko Fujimori. Y sobre Montesinos, el autor plantea de que tanto Fujimori como políticos nacionales e incluso internacionales de Estados Unidos se encargarían de retirar a Vladimiro Montesinos, mandarlo a otro país, a Panamá, y le perdonarían todo lo robado, todos los crímenes y lo dejarían libre con tal de que ya no venga aquí a fastidiar a la política peruana. Sin embargo, esa es la tesis de Eduardo Darjant, como bien lo había mencionado. En este equipo tenemos otra tesis. Muy probablemente Montesinos habría reemplazado a Fujimori por otro títere, pero eso nunca lo sabremos. Las verdaderas motivaciones por las cuales Pinchi Pinchi habría entregado este video traicionando a Montesinos no las sabemos. Lo que ella manifiesta es que vio a un Montesinos muy peligroso, que ya se estaba excediendo en su poder y que por esa razón había entregado este video, para calmarlo un poco. Sin embargo, José Ugas tiene otra hipótesis, y es que ella habría estado despechada de la otra amante de Montesinos, Jacqueline Beltrán. Y es por esta rencilla que tuvo Pinchi Pinchi que decidió entregar este video a modo de venganza. O sea, el despecho del apoyo terminó tumbando el gobierno de Fujimori. Como habíamos mencionado, esta es la hipótesis de José Ugas. Es necesario mencionar que Matilde Pinchi Pinchi, junto a otros políticos, militares, jueces que habían estado asociados con Montesinos y en consecuencia vinculados a actos de corrupción, pasaron por un proceso de colaboración eficaz. Y este método es algo bastante popular ahora, sobre todo con el caso Lavallato, en donde personas que han cometido delitos otorgan información a la justicia con tal de recibir algún beneficio para sus condenas. Sin embargo, para ese entonces este método era nuevo y era más bien bastante criticado, porque reducir las penas a un criminal solo por entregar información no lo consideraban moralmente correcto. Pero Ugas logró convencer a políticos, fiscales, jueces, post-fujimorato obviamente, de que no había otra manera de lograrlo, que si querían dar con los peces gordos, con altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, si querían llegar al mismo Montesinos y Fujimori,
tenían que sacarle información a los peces más flacos, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvo mucha importancia llevar a cabo este proceso de colaboración eficaz para desenmarañar todo este intrincado de corrupción. Así que una vez reunidas las pruebas en contra de Montesinos, se logra concretar la denuncia por parte del Estado que Ugaz representaba. Sin embargo, es ahí en donde Montesinos huye a Panamá con la intención de pedir asilo político. Pero al ser negado, vuelve al Perú. Recordemos que para ese entonces Montesinos tenía mucha influencia y podía volver de manera clandestina hacia el Perú tranquilamente. Y es aquí en donde enfrenta a Fujimori diciéndole: sea hombre, señor Fujimori, asuma su responsabilidad, no se esconda detrás de las faldas de las geishas. Iniciando así Fujimori una dramática búsqueda por Chosica y Chaclacayo por consejo de la brujita que ya les había mencionado antes. Y es así que Vladimiro vuelve a huir del Perú, pero esta vez con el destino hacia las Islas Galápagos y de ahí a Venezuela. Y Fujimori, en medio de las sospechas, viaja a Brunei, un país del continente asiático, con la excusa de participar en una conferencia en donde estarían también otros jefes de Estado. Sin embargo, de ahí se movilizó a Japón y renunciaría vía fax a la presidencia del Perú un 23 de octubre del año 2000. No lo volveríamos a ver 7 años después, cuando tuvimos que extraditarlo de Chile. Pero esa es otra historia. Aquel se quedó dormido. ¿Ha dormido bien? Denle su cafecito. Para finalizar, Ugaz cuenta cómo es que logran atrapar a Vladimiro Montesinos. Como les había dicho, él había fugado hacia Venezuela, en donde había contratado a unas personas para que lo cuiden. Había pagado la cantidad de 1,2 millones de dólares para recibir un espacio seguro, con bastante seguridad, con cámaras de videovigilancia. Sin embargo, el estafador resultó estafado, pues lo que le dieron fue un cuarto pequeño ubicado en un segundo piso de un barrio pobre y peligroso llamado El Amparo. Y los problemas no acababan ahí, porque incluso las personas que estaban con él empezaron a extorsionarlo para pedirle más dinero, si no, lo entregaban a las autoridades. Es así que solicita al Pacific Industrial Bank de Miami la suma de 38 millones de dólares para entregarle a sus captores. Pero al realizar este movimiento bancario, el FBI se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que al momento de la entrega del dinero aparecen ellos y atrapan al captor, uno de sus socios y a la hija de Vladimiro Montesinos. Y es así como dan con el paradero de Vladimiro Montesinos. Luego Hugo Chávez trataría de atribuirse esta captura, pero lo cierto es que él no tuvo nada que ver. Los que realmente capturaron a Vladimiro Montesinos fue el FBI. Como ustedes saben, esta es una reseña a grandes rasgos. Por eso, desde este espacio, recomendamos mucho que puedan conseguir Caiga quien caiga. Es un libro que narra esta historia real de una forma tan cautivadora que por ratos parece que estás leyendo una novela o más bien una película de terror. Y además también puedan ver la película Caiga quien caiga en la plataforma Amazon Prime Video. Lo habíamos recomendado antes y lo hacemos nuevamente ahora. Es una película muy buena. En el libro se menciona también sobre la cantidad de millones que tenía Vladimiro Montesinos y sobre la extraña relación que tenía él con Alan García. Uy, creo que mencionamos al innombrable. Desde este espacio le damos 6 de 5 lapicitos por la vena tan literaria del autor. Bueno, hasta aquí nomás. Chao, esto fue Mini Periodistas.